Hola, mi nombre es Angélica Caballero y voy a hablar del tema de listas y eliminación de nodos. Primero voy a hablar sobre el recorrido de listas. Ya sabemos que la función principal lista está igualada a null y lista es la cabeza de la lista. Entonces, en el recorrido anterior va a ser igualado a auxiliar borrar y auxiliar borrar va a ser igualada a lista. Entonces tenemos a anterior y auxiliar borrar dos punteros que apuntan al primer nodo de la lista. Luego de que son igualados anterior a auxiliar borrar apunta al siguiente nodo del primero. Y ahí vuelve y se repite el while, que ahorita en el código van a ver. Se repite y el anterior se desigualado a auxiliar y quedan en la misma posición apuntando al siguiente nodo. Y va a seguir repitiendo hasta que auxiliar borrar sea igual a null. Ya cuando auxiliar borrar es igual a null es que ya recorrió toda la lista y anterior va a estar un paso atrás. Acá pues podemos ver el código. Tengo una función void de eliminación de nodo, el cual va a recibir la lista y un número. Primero tenemos que preguntar si la lista está vacía, porque si está vacía no va a eliminar ninguno. Entonces hasta que sea la lista diferente de null se va a iniciar el código. Ya como les había dicho, se crean el nodo auxiliar borrar y el nodo anterior, que es igual a null, y auxiliar borrar es igual a lista. Entonces los tres están apuntando. Ya entra al while, donde va a recorrer la lista, como les digo, y va a tener el parámetro o condición de que si auxiliar borrar es diferente de null y auxiliar borrar es igual al dato o diferente del número, va a hacer que anterior se iguale a borrar y auxiliar corra al siguiente nodo. Si auxiliar borrar es igual que null, pues acá la condición de que si auxiliar borrar no encuentra el dato y se llega hasta null, el elemento no existe. Y si no se cumple esa, pues el anterior, si ya sabemos que anterior está apuntando a null, entonces si anterior es igual a null, la lista corre y se corre al siguiente nodo y se elimina auxiliar borrar. Eso pasa es cuando el número es el primero de la lista, y si no es el primero se cumple que si anterior en la flechita siguiente es igual que auxiliar en la flechita siguiente. Eso es decir que anterior va a apuntar a la siguiente flechita que está apuntando a auxiliar borrar, pero eso lo explicaré en la otra diapositiva y se borrará. Cuando vamos a eliminar el primer nodo, acá se ve que vamos a eliminar el primer nodo. Entonces en este va a estar lista como cabeza y va a estar el puntero auxiliar borrar apuntando al primer nodo. Ahí vamos a hacer la función de que lista apunte a la flechita siguiente de auxiliar borrar, entonces se posicionará en el segundo y dejará auxiliar borrar apuntando al primero. Y después delete borrar auxiliar, se borrará el primer nodo. Cuando auxiliar borrar es eliminado, pues lista queda como cabeza de la lista y solo queda el segundo nodo, ya fue eliminado el primero. En el código pues vemos la función eliminar void, eliminar primero, el cual recibirá la lista y empezará. Y acá pues tenemos que entrar al condicional de que pregunte si la lista está vacía o no. Ya si la lista no está vacía, pues va a crear los nodos, los tres nodos que van a estar apuntando al primero.
acá no es necesario entrar al recorrer la lista porque estamos hablando del primer nodo. Así que entramos a la condición de que si anterior sigue siendo null, como está aquí escrita, entonces lista, flechita siguiente, o sea, lista se moverá hacia la siguiente flechita, o sea, se moverá hacia el siguiente nodo y se borrará auxiliar borrar, que la cual fue el que se quedó con el primer nodo. Con la función eliminar final también recibirá la lista, también va a preguntar si la lista está vacía y al igual va a crear los nodos que van a apuntar al primero. Estas también, este sí entra al while de recorrer la lista, pero este va a ser la flechita siguiente de auxiliar borrar, no el mismo apuntador sino la flechita siguiente de auxiliar que sea diferente de null, y cuando sea diferente entonces auxiliar anterior se igualará a auxiliar borrar, o sea que los dos van a estar apuntando al mismo nodo. Después de que sigan apuntando al mismo nodo, auxiliar borrar se moverá hacia el siguiente nodo, y si el siguiente nodo, bueno, vuelve al while, si el siguiente nodo de la flechita siguiente es diferente a null, vuelve otra vez, anterior vuelve y apunta a auxiliar borrar, y auxiliar borrar corre hacia el siguiente nodo, o sea, auxiliar borrar está arrastrando anterior. Ya cuando auxiliar borrar, flechita siguiente, apunte a null, entonces se borrará auxiliar borrar, porque es el que está apuntando al nodo final, y anterior va a apuntar flechita siguiente hacia null, para que pues el puntero quede apuntando a null. Esto se puede como demostrar en esta imagen, que podemos ver que si auxiliar es igual a este nodo, pero la flechita siguiente es null, ¿sí? Auxiliar borrar, flechita siguiente es igual a null, entonces anterior puntero apuntará hacia null y auxiliar borrar se eliminará. Así se eliminará el último de la lista. Luego de eliminar al inicio y eliminar al final, llegamos a eliminar antes o después del número dado. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que tengo una lista de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí va a llegar, también va a entrar, vamos a crear una variable p que va a ser entera. Pero acá también va a volver a entrar a preguntar si la lista está vacía. Y va a volver a crear los mismos nodos. Va a crear, pero esta vez va a crear otro puntero que se va a llamar auxi. Entonces auxiliar borrar va a estar apuntando a lista, entonces al primer nodo. Aquí vamos a preguntar, pues en la función vamos a pedir el número que cual quiere eliminar. Entonces si tengo la lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces yo digo no, el 3. Entonces acá va a pedir entonces si quieres eliminar antes del 3 o después del 3, y se guardará en un switch. El primer caso entonces va a entrar al while, pero acá va a ver que si auxiliar flechita siguiente que apunta a dato es diferente de n, o sea del número que fue digitado. Si es diferente, entonces va a hacer lo mismo de recorrer. Entonces anterior va a apuntar a auxiliar borrar, y auxiliar borrar va a cambiar al siguiente nodo, y auxi va a apuntar a la flechita siguiente de borrar. Él va a estar más adelantado del siguiente. Después de que ya auxiliar borrar sea igual al dato, sale del while y lista flechita siguiente va a ser igual a auxiliar borrar. Eso quiere decir que la cabeza de la lista, la flechita siguiente de lista, va a apuntar hacia auxiliar borrar, y anterior, que estuvo antes del auxiliar, cuando que auxiliar arrastra anterior, se va a eliminar porque va a estar eliminando el anterior nodo.
En el segundo caso va a entrar también al while, va a recorrer hasta que el dato sea igual y va a seguir arrastrando anterior y auxiliar, y auxi va a estar adelante de flechita siguiente auxiliar. O sea, es como recorriendo la lista los tres punteros. Ya esto va a ser después. Entonces auxiliar borrar flechita siguiente apunta a auxi flechita siguiente. Eso quiere decir que auxiliar borrar va a apuntar a la flechita siguiente de auxi, al siguiente nodo, y auxi, que está ahí apuntando al número, pues se borrará. Esto entonces como vamos a ejecutar para que puedan observar. Entonces en el menú tenemos que insertar la lista, así que elegimos la primera opción, digite número, primera opción, digite número, primera opción, primera opción, mostramos la lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. Entonces vamos a elegir la opción de eliminar elemento del principio. Mostramos, se eliminó. Vale, entonces vamos a elegir la de eliminar al final. Mostramos lista, se eliminó al final. Bueno, entonces vamos a elegir la opción de eliminar elemento dado. Entonces vamos a crear otra lista. Mostramos. Vale. Entonces vamos a eliminar un elemento dado. Vamos a elegir la opción 6 y me va a decir qué elemento quiero borrar. Voy a elegir el 4 y mostramos y se me borró el 4. Ahora vamos a eliminar elementos antes o después del dado. Entonces voy a elegir la opción 7 y me pide el número que quiero eliminar. Entonces voy a elegir el 3, que dice antes o después. Entonces eliminaremos antes, mostramos lista. Ahora vamos a eliminar el después. El número eliminado, eliminamos después, igual, mostramos lista y fue eliminado después. Y así pues concluimos con el código de eliminación de nodos, con antes o después de un número dado, eliminar al final, eliminar al primero y eliminar un número dado. Este es el código ya hecho de insertar listas y mostrar, pero pues en el caso ya hice con un switch y el menú. Y pues gracias.